Hola amigos, qué bendición encontrarnos nuevamente alrededor del nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, y de su preciosa palabra. Todo pasará, pero su palabra no pasará. Siempre estará vigente. No sé si les ha pasado, mis amigos, que a veces estamos orando frente a una necesidad y sentimos como que Dios no va a responder, o sea, que Dios como que se va a demorar, como que es tan difícil esta circunstancia. O podemos experimentar después de haber orado, de tener una necesidad y haber orado o estar orando por ella y considerar que no va a pasar nada. O le ponemos tiempo, esto va para largo. O consideramos que bueno, que nos ayuda bien que la respuesta no se dé, lo que nosotros estamos buscando. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, me pasa, y hace un tiempo empecé a orar con base en esto y le dije, Señor, ¿será que yo tengo un concepto equivocado de ti? Me hice esa pregunta y oré, sin embargo, renuncié si hay algún concepto equivocado y creo que esto abrió la puerta a algo mayor y es lo que quiero compartirles. Quiero compartirles algo que el Señor me ha enseñado extraordinario. El tema lo hemos titulado ¿Crees realmente que Dios te puede ayudar? O sea, realmente de todo corazón te levantas, pero mejor dicho, firme, creyendo que Dios sí te está ayudando, Dios te va a ayudar, Dios va a resolver esa circunstancia. Pues yo me encontré con que en mi vida estaban pasando otras situaciones y que yo realmente no estaba creyendo que Dios me podía ayudar, tal vez no en todas las cosas, pero sí en algunas específicas. Bueno, les invito para que oremos, le demos gracias a Dios y nos adentremos en esta palabra que está divina. Jesús, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por traernos aquí. Gracias, Señor, porque tú me has enseñado, me has edificado, también me has sanado. Y yo quiero, Señor de los cielos, que de manera multiplicada lo hagas con cada uno de los que hoy estamos escuchando, están aquí conmigo, Señor, alrededor tuyo, alrededor de tu palabra. Hoy declaro tu presencia, hoy declaro que tu palabra no regresa vacía. Hoy declaro que tu palabra cumple el propósito para lo cual ha sido enviada. Hoy declaro que la grandeza de tu amor y de tu bondad están sobre nuestras vidas. Hoy declaro en el nombre y en la autoridad de Jesucristo que tu presencia, Señor de los cielos, está aquí en este lugar y ahí donde está cada una de las personas. Y hoy te doy gracias por lo que tienes preparado para nosotros. Bendigo tu presencia, bendigo tu poder, bendigo tu bondad, bendigo tu misericordia, bendigo tu ayuda, Señor. Te bendigo a ti, hermoso Dios, y te doy gracias porque eres el bálsamo que sana nuestras heridas. Eres la luz que alumbra nuestra oscuridad. Eres el sol que hace radiantes nuestros días. Eres, Señor de los cielos, el lucero de la mañana. Eres el puerto seguro. Eres, Señor bendito, lo mejor, lo más grande, el tesoro más precioso, invaluable y que nadie nos puede quitar. Hoy queremos decirte, Señor, gracias. Hoy declaro que mi corazón y el corazón de cada uno de los que estamos aquí en esta noche, Señor, está dispuesto a recibir esta palabra, a renunciar, a renovar su mente, a transformar su corazón, porque tú lo haces, Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre del cielo y de la tierra, y te bendigo, bendito Señor. Toma el corazón, toma mi mente, toma mis labios, que no sean palabras persuasivas de mías, de Ángela. Fortaléceme en mi hombre interior, Señor de los cielos. Fortaléceme, Señor de los cielos, y capacítame, que seas tú, precioso Espíritu Santo, que tu fuego arda ahora dentro de mí, tu presencia maravillosa, que no solo la experimente yo, la experimenten todos los que estamos aquí reunidos. Prohíbo toda retaliación y venganza demoníaca. Yo declaro y entrono a Jesucristo aquí en este lugar, aquí conmigo y allí con el que está, Señor, en este momento escuchando esta palabra. Declaro tu presencia maravillosa, tu amor sobrenatural y tu ayuda divina. Señor, dispongo mi corazón para que me sigas enseñando.
Dispongo mi corazón para que me hables, dispongo mi corazón para que me guíes, dispongo mi corazón para que sea instrumento útil en tus manos. Ay, mi Dios, gracias por ser tan bueno. Te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, les hacía esta pregunta. ¿Crees realmente que Dios te puede ayudar? Vamos a responderla a lo largo de el desarrollo de este tema. Bueno, ¿cómo nació este tema? Resulta que hace unos días, hace un tiempo vengo orándole al Señor, podría decir que un par de meses, unos meses vengo orándole al Señor diciéndole, quiero ir más profundo en ti, quiero conocerte más, quiero más de ti, más de tu poder. Y empecé a orar como oré hace 30 años, porque la palabra de Dios es vigente. Cuando descubrí el Salmo 37, del 4 al 5, yo dije, yo tengo que aprender esto. Y empecé y continué, pidiéndole al Señor, capacítame para deleitarme más en ti. Quiero deleitarme más en ti, porque la consecuencia de esto es que Él concede todas las peticiones de mi corazón. O sea, es una cosa divina. Pero yo decía, quiero deleitarme más, pon más de tu temor en mi vida, que hace 30 años oro lo mismo, que yo tema más a Dios. Pero dije, quiero ir más profundo en ti. Hay más, Señor. ¿Y cómo sé que hay más? Porque en la Biblia, viendo lo que hizo Jesucristo, hay más. Viendo lo que hicieron los apóstoles, hay más. Entonces yo quiero ir más profundo en Cristo, más profundo en el Espíritu Santo. Y resulta que empecé a orar, pero empecé a encontrar como una pared. O sea, en lugar de ir más profundo, sentía que no. Sentía todo lo contrario. Pero sin embargo seguí orando porque sé que es una oración conforme a la voluntad de Dios. Amo a Dios, amo al Señor, amo su palabra, amo servirle. Yo quiero ir más profundo. Amo que las personas sean sanas y restauradas. Amo lo que Dios ama. Entonces, yo empecé a orar con base en esto. Y esta semana volví a orar, estos días, pues no solo esta semana, sino desde la semana pasada, otra vez en eso. Y creo que sí, hace más de una semana el Señor me habló, me permitió tener un sueño. Y el sueño era, vi unas palmeras sobre un edificio, no sobre un edificio, estaban al lado de un edificio, pero eran más altas que el edificio, 3 palmeras verdes, preciosas, pero una de esas palmeras de pronto fue quebrada y yo escuché el ruido, el sonido que se produce, el crujir cuando la palmera caía. Y después recordé el sueño y lo recordé de tal manera que dije, creo que es un sueño en el cual Dios me quiere hablar. Y empecé a orar al Señor y le dije, quiero saber lo que ocurrió, lo que significa esa palmera. Y bueno, uno piensa cosas, ¿no? Eran 3, ahora hay 2, quitaste una cosa, ¿qué será esa cosa? Y empecé a orar y empecé a pedirle al Señor que me enseñara y que me revelara qué era, de qué se trataba. También estudié los pasajes de la Biblia acerca de las palmeras, pues tratando de sacar un poco más la razón y poner más el entendimiento en Cristo, lo que Él tiene para nosotros o tiene para mi vida. Y entonces empecé a orar. De pronto me llamó días después, un día después del sueño, ¿sí? Un día después, hablé con una persona y me dijo, mira, Angelita, que estuve en un evento y era un evento de adoración muy lindo y cuando empecé a hacer el tiempo de adoración, el Señor me puso a orar por ti y gemí en el Espíritu por ti. No, pues imagínense escuchar eso que gimieron por mí, pues es algo grandioso, pero dije que es tan grande que Dios usó una persona para que intercediera por mi vida, lo cual es divino. Yo no sé cuántos habrán gemido por mí, quizás muchos, y yo no lo sé, porque en el lugar donde uno está es gracias al Señor y a las oraciones de muchos que el Espíritu Santo ha puesto para que nos sostengamos, ¿cierto? Para que sea el sostén. El hecho es que me dijo que había gemido por mí. No, pues más, yo le dije, mira, tuve un sueño, estoy orando por esto, encuentro que hay una barrera, pero no entiendo el sueño. Me dijo, Dios te va a hablar. Y me dijo unas palabras acerca de lo que ella había entendido en el tiempo de
que estuvo orando por mí, pero pues tampoco comprendimos esas palabras, que yo no estaba mirando, que yo miraba como la parte externa y no me daba cuenta realmente del corazón o de lo que realmente había en el corazón de las personas. Entonces yo dije, bueno, pues más todavía, o sea, Señor, ayúdanos. Y me levanté a orar, y oré, y en uno de estos días, en la tarde, dije, bueno, tengo ese deseo de ir a orar, necesito orar. Y era el Espíritu Santo anhelándome. Yo pienso eso, estoy segura que es así. Preparé mi lugar de oración, es decir, lo ordené y me arrodillé a orar. Apenas me arrodillo a orar, empiezo a experimentar una presencia divina del Señor. No, quiero decirles, fue algo extraordinario. Y de ahí surge este tema. Lo primero que me dijo el Señor, me llevó al pasaje de Jueces capítulo 6, pero yo no sabía cuál era ese pasaje, solamente me dijo, tu corazón está como el de Gedeón. Y yo, ay, Dios mío, pensé que en cobardía, en muchas otras cosas. Y empecé a recibir lo que Dios me enseñó. Y es lo que quiero enseñarles en este día. Por eso dispongan el corazón, mis queridos, porque lo que viene es extraordinario. Jueces capítulo 6, del 2 al 10, para adentrarnos. En la medida que les voy contando, les cuento el desenlace de cómo Dios me enseñó. Jueces 6, del 2 al 10, dice, habla toda la situación que el pueblo de Israel estaba viviendo a causa de Amalek, cómo los tenía en esclavitud, escondiéndose ellos en montañas, en cavernas y en lugares fortificados para que no fueran robados. Cada vez que tenían una siembra, que había una cosecha, venían los de Madián y destruían todas las cosas, destruían, se robaban las cosas, saqueaban, mataban los animales y dice que entraban como langostas en multitud, o sea, acababan con todo. ¿Y qué sí se acostumbraron ellos? Se acostumbraron a esconder las cosas, a guardarlas, porque pues morían si no tenían después cómo comer para subsistir. Y dice en el verso 7 que el pueblo de Israel clamó a Dios. Y dice, y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel. Fui yo el que los hice subir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre, diciéndoles lo que él había hecho. Los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos sus opresores. Los desalojé delante de ustedes y les di su tierra. O sea, el Señor, ¿qué hizo? Recordarles lo que Él había hecho con ellos mismos. Dice, verso 10, y les dije, yo soy el Señor su Dios. No teman a los dioses no temerán, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Dice, pero no me han obedecido. O sea, el Señor les dio una instrucción. Se presentó ante el clamor de ellos. Sin embargo, les dijo, miren, no teman a ellos. Pero no era temor de no les tengan miedo, no le adoren. No sigan a los dioses de los amorreos, que era la tierra de Canaán, donde estaba el pueblo de Israel en ese momento. Sin embargo, claramente aquí dice la palabra de Dios que ellos no le obedecieron. Y continuaban en la misma situación. Ahora sí entra Gedeón, aparece Gedeón en el mismo Jueces capítulo 6 del 11 al 13, dice, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora, miren lo que dice Gedeón, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas.
Si miramos lo que dice atrás, Dios vino a rescatarlos, pero les dio una instrucción. ¿Y qué hicieron ellos? Pues todo lo contrario. ¿Iban a encontrar respuesta de parte de Dios? No, recordemos, la vida espiritual también se trata de legalidad y de obediencia. Yo hago lo que a Dios le gusta, a mí me tiene que ir bien. Me tiene que ir bien. Puedo estar en tormentas, como estaba Jesucristo en la barca, pero ¿cómo estaba él? Estaba dormido. La tormenta decía, no te preocupa que nos vamos a morir. Pero el Señor, ¿cómo estaba? Estaba en paz. No quiere decir que no vengan tormentas, pero que uno vaya mal, mal y más mal. Yo tengo que buscar la razón, yo tengo que buscar la causa, porque la palabra de Dios en Proverbios 26 dice, 26:2, no hay maldición sin causa. Pero sin embargo, esto que hizo Gedeón, yo lo hice también. Dice, ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Yo no lo dije exactamente, pero cuando me arrodillé y empecé a orar, el Señor me dijo que en mi corazón, que yo estaba como Gedeón, me llevó al pasaje y no sé cómo explicarles esto. Espero que también ustedes lo vivan en el Espíritu, no mi situación, sino que Dios los lleve. Dios tiene maneras con cada uno de nosotros, pero a mí me mostró una película. Y me dijo algo extraordinario y también muy duro, y me enseñó que yo tenía un concepto equivocado de él, que él no era lo que yo tenía arraigado en mi corazón. ¡Ah! Para mí fue un balde de agua porque yo creía todo lo contrario. Pero para ese nuevo nivel, de verdad, yo tenía que acabar con esa situación. Y tal vez usted está preguntándose por ese nuevo nivel. Usted quiere también un nuevo nivel. Usted quiere trascender. Usted quiere ir más allá. Usted quiere ser inofendible. Usted quiere ver más milagros. Usted quiere tener una relación más estrecha, que hable cara a cara con Dios, tú a tú con Dios, que sea chéverísimo, más chévere la vida cristiana. Y tal vez encuentra una barrera. Muy probablemente le pueda ayudar lo que le voy a contar. Estoy segura. Y quizás no sean las mismas cosas, pero ¿a qué sí los motivo? A que sigamos yendo más profundo en él. Eso venimos hablándolo desde el año anterior. Resulta que hay situaciones que nosotros vivimos y que alteran el concepto de Dios por nuestra realidad. Es decir, hay realidades tristes en nuestra vida que el mundo y el diablo y mi carne, que son los tres enemigos que tenemos, me hacen me hacen pensar y crear un concepto de Dios de que Él no me está ayudando. Yo le pregunto al Señor en ese momento, yo dije, bueno, tengo el corazón así porque no voy a dudar de lo que Dios me está diciendo. Estaba en un momento en el espíritu realmente. Y resulta, mis amigos, que le pregunto a Dios, déjame ver cómo yo hice esto. Y empezó mostrándome desde el tiempo actual hasta como 29 años atrás. Y todos tenían que ver en el ámbito espiritual de mi vida cristiana. Resulta que estuve orando mucho por una persona para que su vida fuera transformada y yo viera el milagro en esa persona porque la amaba mucho. Y quería ver un cambio, quería ver una realización, me hice una expectativa de lo que Dios tenía que hacer con esa persona. Y no lo vi. Y ahí se generó una frustración. Y empezaba, miren, y recordé que después cuando oraba por esta persona, yo decía, quizás no le va a salir eso. O sea, en la misma oración salía con duda, pero no sabía por qué. Después el Señor me llevó a varios episodios, no se los voy a contar todos porque no tiene sentido, o pues se haría muy largo, no tanto que no tenga sentido, lo tiene todo. Pero voy a contarles otro episodio. Hace años, quizás hice cuentas, unos 15 o 18 años, no, unos 18 años. Resulta que había una parejita también en la iglesia que anhelé verlos arriba, o sea, verlos prosperados, con trabajo, libres, verlos mejor. Y oré tanto por esa pareja,
pero tampoco vi la respuesta. Por el contrario, él, en un trabajo que le salió, en ese trabajo tuvo un accidente y fue a la presencia del Señor. Su esposa, gracias al Señor, yo sí vi el reverdecer de ella. Pero mi frustración fue porque no vi el reverdecer de ellos como pareja. Esa película también me la llevó el Señor. Me llevó el Señor a unos hermanos por los cuales también oré, que no recordaba mucho, pero también experimenté esa frustración. Pero resulta que cuando yo tenía, este es el más, o creo que ahí se inició, porque hasta ahí me mostró el Señor. Tenía 1 año de vida cristiana yo más o menos. Y resulta que mi mayor temor, nosotros vivíamos en lugar de mi nacimiento, es un pueblo que era demasiado violento. Y había tanta guerrilla y paramilitares y todas estas cosas tan terribles. Y yo oraba bastante porque mi papá y mi mamá y un hermanito estaban allá en el pueblo, no, varios hermanos. Nosotros vivíamos en la ciudad, mi papá y mi mamá seguían en el pueblo y oraba tanto para que el Señor guardara a mi papá y le pedía al Señor que lo guardara a mis hermanos, bueno, pero sobre todo yo oraba por mi papá. Conocía las formas, las maneras de mi papá reaccionar. Y sin embargo, un día recibí la noticia, asesinaron a mi papá. Yo no me acordaba del suceso, de esto que les voy a contar, y es que cuando, quién sabe, en un momento de esos, quizás cuando llegué al pueblo, le dije al Señor, tanto que te pedí que lo cuidaras, y ahora lo asesinaron. ¿Qué le dije a Dios? Lo que le dijo Gedeón, ¿sí? ¿Qué le dijo Gedeón? Me abandonaste y me entregaste en las manos de los verdugos. Yo le dije al Señor, tanto que te pedí que orara, que lo cuidaras, tanto que oré y te pedí que lo cuidaras y lo asesinaron. ¿A quién culpé, mis amigos? Culpé al Señor. ¿A quién culpó Gedeón? Culpó al Señor. ¿Por qué culpamos al Señor? Pues, siempre está ahí, no nos dice nada, es tan amoroso. Pero realmente lo que dice la palabra de Dios es otra cosa. El Señor se le presentó al pueblo de Israel para ayudarlo, pero ellos no hicieron lo que era agradable a Dios. Y ese era el punto, y algo que el Señor me mostraba y me hablaba era, ves lo exterior, yo veo el corazón, no conoces el proceso ni el corazón de las personas. Cada persona tiene un proceso y vive sus cosas, pero yo tenía una expectativa tan grande de lo que Dios tenía que hacer. Y resulta que no se trata de mi expectativa, se trata del proceso y de lo que cada persona viva. Yo puedo intervenir, yo puedo interceder, pero recuerdan cuando vinieron que Jesús estaba predicando la palabra de Dios y le dijeron, tu mamá y tus hermanos están afuera. Y él le dijo al público que estaba escuchando la palabra de Dios que él estaba enseñando, ¿qué les dijo? Les dijo, mi mamá y mis hermanos son estos que están aquí básicamente. O sea, a su mamá y a sus hermanos casi que en la cara, porque ellos estaban afuera. No los tuvo, o sea, no los consideró ni los puso al nivel de Dios y su palabra. ¿Sí me hago entender? El Señor Jesucristo sabía muy bien la posición, el lugar que Él ocupaba y que ocupa Dios. Y cada uno tiene su proceso. Miren esto tan divino. ¿Quién estuvo al lado cuando Jesucristo murió? Su mamá. ¿Quiénes escribieron también? El libro de Santiago fue escrito por un hermano del Señor Jesucristo. ¿Quiénes estuvieron? Se convirtieron, creyeron en Él, pero en ese momento no estaban listos, no estaban preparados. Pero nosotros a veces creemos que las cosas tienen que ser así. No culpó a Dios porque sus hermanos no habían recibido. No culpó a Dios por las cosas que él estaba viviendo porque sus hermanos lo consideraron también loco. O sea, no tenía una expectativa altísima. Él sabía lo que Dios sí podía hacer. ¿Dónde se generó en mí el concepto de que Dios no me escuchó, de que Dios no tuvo en cuenta mi oración, de que Dios permitió lo malo consideraba en ese momento, de acuerdo a la respuesta, sobre mi vida, mi familia y mi papá?
en ese momento en el que yo expresé, porque fue lo que era lo que abundaba en mi corazón. ¿Qué hice? Culpé a Dios e hice un acuerdo con las tinieblas. Porque ¿a quién le di el mérito? Le di el mérito a Satanás y sus demonios. Y saben que no es así. Entonces, en ese momento, ¿qué hice? Arrepentirme. Hablo del momento en el que fui redarguida de esto. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede impedir que entremos en esas profundidades, en eso mayor, en ver oraciones más respondidas, o sea, que en ver y en disfrutar de la voluntad de Dios? Mis malos pensamientos, mis pensamientos errados y la creencia falsa de quién es Dios. Y miren, por 30 años yo guardando una creencia falsa. No quiere decir que, miren, tan divino Dios en su amor y en su misericordia me ha hecho un instrumento útil. Que en su amor y en su misericordia me ha respondido. En su amor y su misericordia me ha ayudado. En su amor y su misericordia no me ha cobrado las faltas que yo cometí. Porque me trajo varias escenas. Yo creo que pueden haber más. Pero esto me llevó al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque yo quería más profundo. Y cuando queremos más profundo, necesitamos estar mejor. Necesitamos más limpieza, más transparencia y un concepto correcto de Dios. Entonces, ¿qué había en el corazón de Gedeón? Lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Llegar a ese lugar. Llegar a esa situación, a esa circunstancia donde mis pensamientos y mis creencias se desalinearon con respecto al concepto correcto de lo que Dios es y de lo que Dios puede hacer. ¿Cuándo se generó eso? Mis amigos, tenemos una oportunidad divina y es que Dios está aquí ahora. Él nos escucha. Y Él quiere respondernos y Él quiere hacer con nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Decirle, Señor, quiero ir más allá. Señor, quiero ir más contigo. Señor, quiero disfrutar. ¿Qué hizo el Señor? Se le presenta a Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente, y todo lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, lo que él tenía en el corazón era completamente diferente. ¿Qué hizo entonces Gedeón? ¿Qué fue lo que ocurrió en su corazón? ¿Cuál fue la realidad que lo llevó al concepto equivocado? La realidad que él estaba viviendo y la expectativa de lo que tenía que hacer. ¿Qué no miró Gedeón? No tuvo en cuenta que el pueblo de Israel, su papá y todos los demás estaban siguiendo dioses extraños. Estaban desobedeciendo, estaban haciendo lo que no era correcto. Y a veces nosotros tenemos esa expectativa de lo que Dios sí puede hacer en una persona, pero las personas a veces están sus corazones completamente lejos de Dios. En la soberanía de Dios, Dios le puede responder a uno al que está lejos, o sea, que no está haciendo. Pero ya cuando vamos en estas profundidades, y es lo que he comprendido, Dios nos lleva ¿a qué? A limpiar, a renovar, a transformar. No digo con esto, entonces un pecador no se merece un milagro. No, pues si el Señor sanó los leprosos, 9 no vinieron a darle las gracias. Si el Señor hizo una cantidad de cosas con un montón, es lo que ustedes y yo creemos. El Señor Jesucristo tenía un concepto correcto del Padre. Tú y yo somos uno solo. La gloria que tú me diste, o sea, Él sabía el poder que tenía, porque era el Espíritu Santo, la gloria de Dios. Y esa fue la gloria que Él nos transmitió. Es el concepto que tenemos de lo que Dios sí puede hacer. Y si no lo hace, también entender y comprender que no es que Él no haya querido, porque Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual, porque Cristo ya murió en la cruz, porque ya todo fue hecho. Pero si no encontramos el resultado que necesitamos, no tiene que ver con que a Dios le plació hacer lo malo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Yo hice un convenio con las tinieblas en ese momento donde le atribuí más poder a lo que son las fuerzas del mal que a lo que Dios podía hacer. Después empecé a declarar y a decretar, que es lo que siempre recordé, en Romanos 8:28.
que todas las cosas para los que aman a Dios nos ayudan a bien. Y yo decía, Señor, no entiendo cómo me puede ayudar a bien, pero yo declaro esta palabra. Y esa palabra fue real a mi vida y mi corazón y mi alma fueron sanas. Pero lo que yo tenía que acabar era con ese acuerdo que yo había hecho. Miren lo que ocurre acá en Jueces capítulo 6 del 14 al 21 dice, y el Señor lo miró. O sea, diciéndole una cantidad de burradas, ¿cierto? Al ángel que se presentó, es una teofanía, es el ángel hablando en el nombre mismo del Señor. Y entonces dice, y el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. No te he enviado yo, o sea, el Señor conocía la necesidad, sabía lo que estaban pasando, ¿cierto? Y vino en respuesta. Qué cosa tan divina. Dice, y él respondió, ay, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Y Gedeón le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Y así puede estar nuestro corazón, demandándole señales a Dios. Miren lo que hizo Dios. Dios le afirmó lo que Él es en él, en Gedeón. ¿Sí? Dios afirmó eso. Miren esto. El Señor, ¿cómo lo afirmó? Dice, y el Señor lo miró. ¿A dónde miró a Gedeón? Lo miró a su cara, lo miró a sus ojos y le habló y le dijo, tú puedes hacerlo porque yo estoy contigo. Usaremos tu fuerza, pero será mi poder básicamente. Yo estoy contigo. ¿Qué le dijo Gedeón antes al Señor? Nos abandonaste y nos entregaste en manos de los madianitas. Aquí el Señor vino a ordenar lo que estaba desordenado. Yo no abandono, o sea, Dios no es un Dios que abandone, ni es un Dios que nos deje. Por el contrario, ciertamente yo estaré contigo, ¿sí? Y derrotarás a Madián. ¿Qué hizo el Señor? Afirmó su presencia. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita usted afirmar en su vida? Yo necesitaba afirmar que mis oraciones son escuchadas. Yo necesitaba afirmar que la voluntad de Dios es divina. Yo necesitaba afirmar que necesito aprender más y que yo no estoy viendo el corazón de las personas ni le estoy preguntando a Dios, lo tengo que hacer. Y sé que Dios me va a capacitar para ello, para ver el corazón de las personas, no para criticar y juzgar, en lo que yo pueda ayudar, aún para hacer oraciones más dirigidas correctamente, ¿cierto? O sea, bien alineadas con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios. Yo necesitaba afirmarme. Yo no sé en qué necesita usted ser afirmado. Yo no sé en qué necesita para ver esas milagros, señales y prodigios. ¿Qué realidad está viendo? Mire, estamos en medio de un mundo, dice la Biblia, perverso, en medio de perversos, en medio de unas circunstancias horrorosas, nada más como escuchar una canción de reggaetón y escuchar las perversidades que dicen ahí. O lo que se vive, en lo que estamos viviendo en el gobierno, en las familias, en todas partes. Eso no es solamente aquí en Colombia, es en todas partes. Pero siempre necesitaremos, o sea, lo que más nos lleva a vivir y a ver milagros es el concepto que yo tengo de Dios. ¿Quién es el Dios que rige mi vida? ¿Es un Dios que me abandona? ¿Es un Dios que no me escucha? ¿Es un Dios débil? ¿O son más fuertes las tinieblas? A veces no les pasa que escuchando las noticias de que se robaron el dinero de los puentes, de los colegios, esos elefantes blancos, ¡ay! A mí me da una frustración. Yo oro y digo, Señor, por favor, tu justicia. Pero al mismo tiempo yo experimentaba, caramba, esto como que no va a cambiar. Pero ¿saben una cosa? El que está con nosotros es mayor que todas esas cosas. ¿Qué necesitamos renovar? ¿Qué necesitamos transformar? ¿Qué chip? ¿Qué necesita hacer el Señor? Miren, para esto, bueno, y Gedeón le pidió, para continuar aquí con el tema, Gedeón le pidió al Señor una señal. ¿Por qué? Pues porque no creía. Entonces ahorita vamos a pedirle señales al Señor a ver cómo es que yo voy a empezar a creer. No, mis amigos, ¿saben lo que les dijo el Señor Jesucristo
en Mateo 16 del 1 al 4, porque le demandaron señal los fariseos y los saduceos. Dice, entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerle a prueba y le pidieron que les mostrara una señal del cielo para saber si era el Mesías. Pero respondiendo él les dijo, al caer la tarde decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Una generación perversa y adúltera busca señal, y no les será dada señal, sino la señal de Jonás, y dejándolos se fue. Dijo, ¿cuál señal les fue dada? Refiriéndose a él mismo, porque le estaban preguntando y le estaban demandando señal a Jesucristo. La señal de Jonás, y era la misma señal de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás en el pez, en el vientre de ese animal, del pez? 3 días, ¿verdad? Lo rescató el Señor, sí, es como si Jonás hubiera resucitado. Esto significa muerte y resurrección de Jesucristo. Esa es la señal de Jonás en ese momento para la respuesta. Era la obra de Cristo en la cruz, muerto, y al tercer día resucitó. Esa señal ustedes y yo la tenemos. Luego ya no necesitamos demandar señal. Ya está escrito y está documentado y está comprobado lo que el Señor Jesucristo hizo, vivió y lo que significa su resurrección. Y nosotros hemos sido resucitados en Cristo Jesús. O sea, ya no nos van a dar señal. Gedeón demandó señal, ¿no? Y siguió demandando, pero era otra época, otro contexto, otra dispensación, no la nuestra. Nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Jesucristo nuestro Señor resucitó y resucitó con nosotros. Recibimos el poder del Espíritu Santo. Y dice, Gedeón rescató, sí, al pueblo de Israel. Fue revestido del Espíritu Santo y no fue rescatado, o sea, no ganó la batalla de la forma ordinaria como se gana una batalla. Fue completamente diferente. Les invito a que lean, pero fue completamente diferente. Que él demandó señal. Cuando usted dude y esté demandando señal, ¿qué es lo que necesitamos? Cristo, tú ya moriste, ya pagaste en la cruz, ya pagaste el precio, consumado fue, ya todo está hecho. La señal está aquí escrita en la palabra de Dios, lo que Jesucristo ya hizo. Eso nos debe bastar para nosotros creer que Jesús es real, que Dios es real, que tenemos el poder del Espíritu Santo y que podemos vivir una vida diferente. Eso es real. Lo que yo viví cuando me arrodillé a orar y escuchar la voz de Dios que me corrigiera de esa manera, eso es real, que fuera tan palpable. Esa fue la palmera que se quebró. Mi concepto equivocado de Dios estaba a la altura estaba en lo más alto, tenía encumbrado ese concepto, porque hice un acuerdo que no debía haber hecho nunca. Dice, el Señor le mostró, el ángel que estaba ahí, que era representación de Dios, le demostró, hizo todo y le dio la señal para que él comprendiera y él volviera a creer que Dios estaba con él. Sin embargo, le pidió otras 2 señales, creo que otras 2 más con el vellón, y ahí sí se fue a la guerra. ¿Por qué? Porque fue renovado su concepto de Dios. Necesitamos renovar el concepto que tenemos de Dios. A veces las circunstancias, el no conseguir trabajo, el no tener dinero, la pérdida de un ser querido, las adversidades, el mundo en el que estamos viviendo, tantas cosas nos hacen, el diablo lo usa y nuestra carne y el mundo nos hacen creer que Dios no está actuando, que Dios nos está moviendo. Mis amigos, es todo lo contrario. Si tienen ese concepto, hay que hacer lo que Dios me llevó a hacer. Miren lo que le dijo el Señor a Gedeón. Le dijo, ahí en el mismo 6, en el capítulo 6, 25, le dijo, sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. En el momento yo no sabía este pasaje cuando estaba orando, pero el Señor sí me dijo, derriba los argumentos falsos y corta esas ataduras que te están uniendo a mí en ese concepto. ¿Sí me hago entender? Por esa alianza que yo hice, por eso que confesé, por ese concepto, por ese dolor
que creí que Dios me había causado. Esto es una cosa para mí muy profunda. No sé cómo les parezca a ustedes, espero que igual, pero Dios los va a llevar a más profundidades y me gustaría mucho saber que así fue. Tenemos que derribar el altar. Cuando yo proferí esas palabras, es como si hubiera hecho un altar. Le hice un altar a la oración no respondida. Hice un altar y empecé a creerlo, no solamente a partir de la muerte de mi padre, empecé a creerlo también en las personas por las cuales yo oraba. Es una cosa tremenda, yo nunca me imaginé algo así. Sin embargo, Dios me ha respondido muchísimas oraciones, pero muchas. Pero para el nivel al que Dios nos va llevando, va quitando ¿qué? Obstáculos. Es como cuando aprendemos en la bicicleta con las dos rueditas, ¿cierto? ¡Ay, ya sabemos montar la bicicleta! Pero tenemos las dos rueditas. Para ir a un nivel mayor, quitan las dos ruedas, ¿verdad? Ya es mayor equilibrio. Después nos cambian la bicicleta. Y bueno, miles de cosas. Así es la vida espiritual. El Señor nos va llevando a más porque quiere que mayores cosas vivamos. Esto a mí me fascinó. Derribar altares y cortar la acera. Cortar esas ligaduras no santas. Esto era lo que ellos estaban haciendo, adorando dioses falsos, poniendo esculturas, poniendo imágenes incorrectas. Bueno, ¿qué hice yo? Lo primero que hice y lo primero que debemos hacer es, ya el Señor, digamos que ya los llevó, a mí ya me llevó a entender el concepto equivocado que tenía de él, a juzgarlo y a culparlo. Gedeón no lo hizo. Es otra dispensación, es otro tiempo y son otras maneras. En este momento tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me llevó a eso. Me llevó a arrepentirme de todo mi corazón. Lloré mis ojos y le dije, perdóname porque te juzgué, porque le di crédito a las tinieblas, porque no me detuve a pensar qué proceso estaba viviendo mi padre, qué situaciones, qué puertas abiertas habían, realmente qué conductas estaba teniendo. Para entender un poco más. Tampoco lo voy a revisar ahora, pero ahora lo que sí me queda claro es que Dios sí lo cuidó. También me llevó a recordar cuando una persona dijo, muchas veces yo intervine para que él no fuera asesinado en otras oportunidades. Es que era un ambiente tremendo, muy difícil. Y no fue, Dios usó esa persona para que él lo soltaran. Trabajaba mi papá en transporte, entonces llevaba al uno, llevaba al otro y a veces, esas son situaciones difíciles, pero bueno, ¿qué hay que hacer? Me arrepentí y renuncié y anulé ese acuerdo. Me arrepentí con todo mi corazón porque yo creí lo que no era. Después, el siguiente paso dice, derribé los argumentos falsos, los arranqué de mi mente y los arranqué de mi corazón. Si yo lo dije es porque lo había pensado y estaba aquí. Dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, hijo mío, porque de él mana la vida. Y dice, la vida y la muerte están en poder de ¿quién? De la lengua, pero la lengua, ¿de dónde depende? Pensamientos y corazón. ¿Qué abunda en nuestro corazón? Yo tengo que derribar esos argumentos falsos, los no se puede, el Dios se demora, Dios me abandonó, son argumentos diabólicos, yo los tengo que derribar. Y por último, cortar esas ligaduras de mis pensamientos y creencias que le creía a los demonios y esas mentiras con el Señor. Esa ligadura no santa que había con Dios, la tenía que romper. Fíjense que he roto ligaduras no santas con mis padres, con mis hermanos, con amigos, con mi esposo, pero no había roto ligaduras no santas con mi Padre del cielo. ¡Ay! Fue un momento, chicos, fue un momento celestial. Y esto me lleva, yo estoy segura, a un mayor nivel. Gedeón liberó al pueblo de Israel con 300 hombres. No por su poder, no con su fuerza, fue con obediencia, creyendo que Dios estaba con él. ¿Quién va a ir a la guerra con unas teas y unas cornetas y gritar y que se caigan los muros y que se confundan entre los enemigos y se maten? O sea, esto es de locos, pero ese es el poder de Dios. Yo no necesito más que creer y tener un concepto correcto. Si yo tengo un concepto correcto de Dios, voy más arriba.
Él sí puede darme. Él me lleva por el mejor camino. Él tiene, ¿cierto?, por hacer. Y fíjense que mi situación era con respecto a las oraciones que hacía por otros. Y esto me ha llevado, mis amigos, a algo extraordinario. Yo sé que una nueva etapa espiritual, y quiero que para ustedes se inicie una nueva etapa espiritual, pero queridos, no dejen este tema como un tema más visto. Órenlo, declárenlo, aparten tiempos. Señor, ¿qué hay en mi vida? Cada uno ha vivido cosas. El que fue abusado sexualmente, muy probablemente se sintió abandonado, dejado, y que el Señor no estaba ahí. En mentira, Dios estaba ahí. Luego tenemos que renovar la mente y dejar que sea el verdadero concepto de Dios. Recuerden que es la legalidad. Recuerden que nuestros padres y nuestros antepasados abrieron puertas que nosotros tenemos que cerrar. No se trata de Dios. El pueblo de Israel hizo lo incorrecto. No hay maldición sin causa. Mis amigos, Dios vino, Jesucristo vino para que tuviéramos vida y vida abundante. Esa es la verdad. Las mentiras de que nos tienen que ir mal, de que esta es la voluntad de Dios, que yo esté así mal, abandonado, entristecido, derrotado, pobre. Mentira, esa no es la voluntad de Dios. Si usted se ha convencido de eso, les digo, hay un concepto equivocado. Y es necesario que eso sea derribado, derrotado, arrancado, destruido. Eso nos va a llevar a un nivel mayor, a vivir en la plenitud, más plenitud. Jesús tenía un concepto del Padre extraordinario. A él no le importaba estar cansado, agotado. ¿Él a dónde se iba? A la presencia de su papá. Tenía un concepto, siempre está ahí para mí. ¿Qué era lo que más temía Jesús? Que su presencia se fuera de él cuando cargó todos nuestros pecados en la cruz. Pero él sabía que ganaba en favor nuestro. Queridos, es algo divino, es algo maravilloso. Vamos a mayores niveles, a una profundidad mayor. ¿Depende de quién? Mis amigos, depende de nosotros. Dios quiere. Dios sí tiene tiempo. Él no nos abandonó. Él no nos dejó. Él murió en la cruz. Esa es la señal. Él murió en la cruz. Resucitó al tercer día. Y vino. ¿Para qué? Para que tuviéramos una vida abundante. Vino para escuchar nuestras oraciones y responderlas. Vino para que nosotros recibiéramos de Él esa gracia divina, la gloria perfecta, milagros mayores hiciéramos. Entonces, queridos, lo que viene de parte de Dios es extraordinario. Esto es lo que quería transmitirles. Y vuelvo a hacerles la pregunta. ¿Crees realmente que Dios te puede ayudar? Vamos a orar. Jesús, hoy te quiero dar tantas gracias, mi Señor. Tantas gracias. Gracias, Señor, porque esas cosas muy guardadas, muy profundas, solamente tú las puedes sacar a la luz. Dios, y hoy queremos arrepentirnos, pero antes quiero pedirte, Jesús, que les muestres a cada persona cómo lo hiciste conmigo y aún mejor, más clarito. Así que se los moldees como con plastilina. Que cada uno entendamos, de acuerdo a las situaciones que hemos vivido, Señor, los que fueron abusados, abandonados, Señor, los que fueron maltratados, que han creído que tú no estabas y te juzgan, como lo hice yo, Señor. Hoy te pido que nos enseñes, Dios, y que nos ayudes. Por favor, ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí. Ayúdanos a tener un concepto correcto. Tú eres demasiado bueno, Señor. Eres muy bueno, Jesús. Ay, pido disculpas por llorar tanto. Hilimata, Shenei, Arruba Rey, Salai, Barru, Barrey, Sanai.
Renuévanos, Señor, en el espíritu de nuestra mente. Renuévanos, Señor, y permítenos ir así a esos momentos. Háblales en sueños, en visiones, mientras oran, mientras caminan, mientras hacen actividades. Que sea real, Señor. Que se levanten, Señor de los cielos, como levantaste al pueblo de Israel a través de Gedeón. Que a través de nosotros, Señor, se levante nuestra casa, nuestra familia y todo lo que tú pones en nuestra mano. Jesús, hoy queremos arrepentirnos. Precioso Espíritu Santo, dinos de qué nos arrepentimos. Yo me arrepiento, Señor. Y puede hacer la oración conmigo. Yo ya la hice. Quiero volverla a hacer para que tenga un modelo y para que usted pueda hacerla con libertad. Yo la hago en nombre propio, hágalo en su nombre, en nombre propio. Señor, yo me arrepiento porque te acusé, te juzgué. Siempre creí que no estuviste conmigo. Te juzgué. Te puse al nivel inferior de los demonios, del malvado de los malvados que es Satanás. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor de los cielos, porque a veces yo pensaba que, Pedro, ¿cómo es posible que te haya negado 3 veces? Uy, yo más de 3, Señor. Por ahí pasó la cuenta. Pero te doy gracias porque me has llamado como a Pedro para perdonarme y limpiarme de toda carga y peso de pecado. Dios, y hoy me arrepiento por haberte juzgado. Hoy me arrepiento por haber creído que eres un Dios que abandona, que no escucha mis oraciones, que no te importa lo que estén viviendo los demás, que te demoras. Yo me arrepiento, Señor, porque ese no eres tú. Tu palabra dice todo lo contrario. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pide y se dará. Señor de los cielos, que busquemos y hallamos. Dios, y yo te he visto en tantas cosas tan real, pero hoy me arrepiento porque hice lo malo delante de ti. Hoy me arrepiento, Señor de los cielos, porque actué impíamente. Y en el nombre de Jesús renuncio a esas palabras. Anulo esos acuerdos que hice con las tinieblas. Rompo esos acuerdos en el nombre de Jesús. Y le declaro inoperante, Señor de los cielos, esas palabras en el nombre de Jesús. Renuncio a juzgarte. Renuncio en el nombre de Jesucristo a ese concepto malvado, perverso que tenía de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy en el nombre de Jesucristo también derribo esos argumentos falsos, Señor, que se enraizaron en mi mente y en mi corazón. Los arranco esos argumentos falsos en el nombre y en la autoridad de Jesucristo, de mi mente y de mi corazón. Derribo esos argumentos falsos. Ese edificio que se levantó, esa palmera que se levantó en mi vida, la derribo y gracias a ti, tú mismo, Señor de los cielos, te encargas, Señor de los cielos, de darme las herramientas, los métodos, las maneras. Gracias por las personas que han orado por mí. Gracias, Señor, porque sus oraciones, Señor de los cielos, han hecho y surtido efecto sobre mi vida. Te bendigo, Padre. Y hoy derribo esos argumentos falsos. Tú sí estás conmigo, Señor. Derribo el argumento de abandono, el argumento, Señor, de que te demoras. En el nombre de Jesús. Hoy también renuncio a ser simple, a no mirar en el espíritu, con los ojos del espíritu, Señor, aún lo que las demás personas están viviendo, sino, Señor, juzgué por la apariencia, por apariencia de bondad o por lo que mis ojos vieron. No conozco el proceso, me arrepiento porque no sabía el proceso, ni la condición del corazón, ni las situaciones que vivían las personas. Te juzgué a ti, te culpé a ti, formé una expectativa y solo quería que se diera lo que yo tenía en mi corazón y me arrepiento, Señor. Me arrepiento, Jesús. Y recibo tu perdón en el nombre de Cristo y declaro tu preciosa sangre que me limpia y me libera. Y ahora corto esas ligaduras no santas que me unían en el espíritu a ti. Ligaduras, Señor de los cielos, de muerte. Ligaduras no santas, Señor bendito, de mentira, de engaño,
de sordera. En el nombre de Jesús, esas ligaduras no santas de desamor, de desacuerdo, de división, las corto en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Y hoy me desligo y rompo estas ligaduras demoníacas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Quito todo derecho legal que le he dado a las tinieblas, porque ya me arrepentí, Señor, y hoy declaro las ligaduras santas, ligaduras de amor, ligaduras de coinonía, ligaduras, Señor, de los cielos, de bondad, de misericordia, de amor, Señor, ligaduras de amistad, ligaduras de paternidad, ligaduras de justicia, ligaduras, Señor, de los cielos divinas. Me une a ti, Señor, tu bondad, tu amor, tu misericordia, la obra de la cruz. Abarruba rey basey alay, y declaro estas ligaduras. Hay ligaduras, Señor, santas, ligaduras de paternidad y de amor, Señor. Ay, bashuni hitihima rey basey alay, y te doy gracias, Señor, gracias. Gracias porque tú ordenas lo que está desordenado. Señor, gracias porque ya moriste en la cruz. Todo fue consumado, todo lo hiciste, pagaste el precio que nosotros teníamos que pagar. ¿Qué más señal tenemos? Tu palabra es real, aquí está escrito todo lo que necesitamos saber. Padre mío, muchas gracias por tanta bondad y misericordia. Te alabo y te bendigo. Prohíbo toda renuncio a los demonios asignados a mi vida, producto de estos conceptos equivocados. En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesucristo me declaro libre. En el nombre de Jesús renuncio al espíritu de engaño, al espíritu del anticristo, al espíritu de mentira, en el nombre de Jesús. Y también al espíritu de Jezabel, al espíritu de confusión, distorsionador de la verdad, en el nombre de Jesús. Y los echo fuera de mi vida, fuera en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, te doy gracias y declaro la presencia de tu Espíritu. Te pido, precioso Espíritu Santo, ayudador divino, engendra en mí la verdad, en la verdad correcta de lo que es Dios. Señor, y también arranco todo útero demoníaco donde engendré lo que no servía, en el nombre de Jesús. Y hoy declaro, Señor de los cielos, que se engendra tu verdad en mi corazón, tu verdad divina en mi corazón. Engendra tu amor, engendra un concepto correcto, paternidad, engendra lo que necesito más y más de ti, seguridad, fe, confianza, en el nombre de Jesús. Arruba rey bashei. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por este día. Gracias por tu palabra tan hermosa, gracias por hablarnos y gracias por llevarnos a esos nuevos niveles, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, de verdad, anhelo profundamente con todo mi corazón que el Señor les revele. En el nombre de Jesús declaro que así es. Dios les va a mostrar. Si hay algo, por supuesto, en los que ustedes creen que están ahí patinando, yo no lo podía entender, ya lo entendí. Y espero que esta palabra que Dios me reveló sea de grande beneficio para sus vidas. Los amo mucho, nos vemos en el próximo programa y espero escuchar buenas nuevas, escuchar todo eso divino que Dios está haciendo y seguirá haciendo en sus vidas. Los bendigo y hasta el próximo programa. Where this begins. Thank you for letting me in. I never had to pretend. You've always known who I am, and I know my life is better because you're